El Gobierno Regional de Valparaíso, la Universidad de Valparaíso y la Junta de Vecinos Aconcagua Sur de La Calera presentan La Pausa. Conceptos filosóficos para acompañarte en casa. Un espacio innovador de conversación en Radio Carnaval. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional 7% 2022. Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al espacio La Pausa. Oiga, la música para buena. Héctor, se me movieron las patitas solito, Héctor. Sí, Sebastián, esto es un Charleston, pero no es cualquier Charleston, porque este es el Charleston que se tocaba en La Negra Esther, la obra de teatro de Andrés Pérez. Tremendo. Por eso me dieron una ganas de bailar, aparte que como el día está frío, con esta lluvia que tenemos el día de hoy. Oye, tenemos muy buen tiempo. Exactamente. Es un excelente tiempo. O sea, todos dicen, no, un frente de mal tiempo. No, este es un muy buen tiempo. Maravilloso. Después de 15 años, tener esta lluvia es algo maravilloso. De la madrugada que comenzó la lluvia por acá en la zona, harta agüita, qué rico. Sí, harta agüita. Maravilloso también es el invitado que tenemos hoy. Así es, pues hoy día está con nosotros y lo queremos saludar al profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Valparaíso, Juan Pablo Zabaleta. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a Radio Carnaval. Muchas gracias por esta bienvenida, estoy muy contento. Es mi segunda experiencia en radio. La primera fue muy modesta cuando yo era un jovencito y ahora que soy un viejito, esta nueva experiencia. Y espero que todo salga muy bien y que los auditores disfruten con esta conversación. Excelente. Oye, También dicen que viejos son los trapos, ¿eh? Exacto, claro, la ropa, ¿no? No voy a decir lo que decía mi madre. No, es irreproducible por la radio. También estamos junto al alumno y estudiante Cristóbal Pérez. ¿Cómo está, Cristóbal? Muchas gracias, Sebastián. Muy bien, muy feliz de estar nuevamente aquí en la radio, así que para hablar temas tan bonitos. Qué bien. También está con nosotros la diseñadora Daniela Saavedra y también la dirigente vecinal que está con nosotros de la Junta de Vecinos Aconcagua Sur, que van a estar aquí en los estudios de la Radio Carnaval. Don Héctor. Sí, vamos a estar conversando sobre distintos temas, pero el importante, el tema que ahora está con nosotros va a ser el de vivir mejor. Pero de todos los vivir mejor de distinta manera, porque esto lo vamos a ver a través de la filosofía, ¿no es verdad, profesor? Así es, vamos a ver qué es esto de vivir mejor o de vivir bien, de la vida buena. Nosotros partíamos esta conversación haciendo alusión al clima y que decimos que hay un buen clima cuando llueve. Así como hablamos de un buen clima o de un mal clima, también podemos hablar de una buena vida o de una mala vida. Y la pregunta que deberíamos hacernos, creo que es una pregunta de las más importantes en filosofía, es cómo vivir mejor o cómo vivir bien, no en el sentido de la buena vida, sino en el sentido de la vida buena. Sí, ahí, profesor, quizás sea como interesante abordar los ejemplos que tienen que ver con que parece que mantenernos simplemente con nuestro cuerpo funcionando no es simplemente vivir bien, sino que tiene que ver más con experiencias, con compartir con gente, ¿no es cierto? En definitiva, la vida tiene que ver con eso, no somos solamente seres vivos que tienen un funcionamiento fisiológico, sino que tenemos experiencias humanas también, ¿no es cierto? Claro, uno podría decir lo que nos caracteriza como seres humanos es que podemos vivir una vida de una cierta complejidad, a diferencia de los vegetales, de los animales más simples. Los seres humanos tenemos la posibilidad de vivir una vida compleja y de dirigir nuestra vida hacia unos ciertos propósitos que nosotros conscientemente o razonablemente nos ponemos enfrente. En ese sentido, claro, una vida buena es una vida que no es la mera vida biológica, no es el mero estar sano, sino vivir una vida de experiencias que nos permitan evaluarla de esa manera. A ver, veámoslo con ejemplo para poder entender qué pasa con esto de vivir mejor, de esta buena vida. Veámoslo con un ejemplo, si ustedes me permiten citar a mi hijo de ejemplo, que es un muy buen ejemplo. Él tiene 6 años, no sé si estará escuchando, espero que sí, para que aprenda un poco de filosofía. Resulta que hoy día mi hijo no fue al colegio por la lluvia, ¿cierto? No, está lloviendo, no voy al colegio. Y se quedó en pijama jugando. Y yo le decía, oye, pero ¿eso es la vida buena
o la buena vida, pensando un poco en la dinámica de este Del programa espacio de hoy, y me miraba, porque los niños tienen esa cosa maravillosa de que tienen una especie de lógica muy natural. Uno le pregunta a los niños y los niños no responden desde teoría, sino que responden desde una experiencia muy inmediata. No, que se acercara al micrófono. Ah, perdón, que me acercara al micrófono. Y entonces uno podría decir, en ese caso, la vida buena pasa más por ir al colegio, creo yo, que por quedarse en la casa jugando. Porque eso tiene que ver con fines que un ser humano se plantea en el mediano y en el largo plazo. Entonces eso es lo que nos hace, a la luz de este ejemplo bastante cercano, entender en qué dirección uno tiene que orientar su vida. Educarse, por ejemplo, parece una buena cosa, y aprovechar las oportunidades para educarse parece bueno, y uno diría una vida mientras más ilustrada, oculta sea, mejor es. Por ejemplo, hay otras cosas que hacen valiosa la vida también, como los amigos, la familia, la comunidad, de la que vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, la vida buena tiene que ver precisamente con todos esos rasgos que el ejemplo nos permite iluminar. Pero entonces eso significa que también el ocio es importante para una buena vida. El ocio es importante para una buena vida, y el placer es importante para una buena vida. Conversaban ustedes con el profesor Sasso el día martes respecto de si había arte en la cocina, por ejemplo. Exacto. Ese tipo de experiencias también configuran una vida valiosa, una vida que vale la pena vivir. Y claro, el ocio y el placer son importantes para darle sentido y sabor a la vida, pero especialmente el placer es medio peligroso también, porque a veces uno se deja llevar por el placer y le pone poco inteligencia a las cosas. Entonces ahí hay que vivir, diría yo, con una sabia mezcla de inteligencia o de prudencia y de placer. No mucho placer, pero tampoco una vida tan aburrida centrada en la pura actividad. Y cuando hablamos de merecer cosas, también tiene que ver con una buena vida. Le voy a poner un ejemplo. Por favor. Imagínense que yo voy en la micro, algo que pasa casi todos los días, porque uno viene del trabajo, viene cansado, o en la mañana, va con mucho sueño, y lo único que quiere es irse en el asiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que ve a una persona que está al frente, puede ser una embarazada, adulto mayor, etcétera. Entonces uno dice, no, ¿sabes qué? Voy a darle el asiento a esta persona para que pueda ir más cómodo. Pero por otro lado dice, pucha, ¿por qué tengo que hacerlo? Si yo me lo merezco. Yo me merezco estar sentado en este asiento que me lleve hasta mi trabajo o que vaya a estudiar. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer esas buenas acciones, profe? Es una buena pregunta. ¿Por qué deberíamos dar el asiento en la micro o en el metro o en el medio de transporte que se trate, ¿no? Hay varias respuestas. Si uno revisa la historia de la filosofía, hay varias maneras de responder a esa pregunta. No hay una sola manera, pero uno podría decir, ya que estamos hablando de la vida buena, que en la medida en que tenemos ciertos gestos con el prójimo, nos volvemos mejores personas. No solo en el sentido de sentirnos culpables, por ejemplo, por cuando en el asiento, la micro alguien se hace el dormido y o sea, hacerse el dormido es ser mala persona. No, eso es ser mala persona. Eso es ser mala persona. A mí me pasa que a veces ofrezco el asiento y me dicen, no se moleste. Porque ya dice la gente, no, este caballero que se merece, tiene mérito para. Y entonces ahí cada vez que se nos presenta el dilema de dar o no dar el asiento, tenemos que hacer lo que en filosofía, yo no los quiero aburrir con conceptos complejos, pero una especie de razonamiento acerca de cómo actuar. Y ese es un proceso muy interesante, que puede ser descrito. Podemos decir, mire, usted debería dar el asiento por esto, por esto y por esto otro, pero también puede ser objeto de una valoración, y decir, es bueno, es valioso dar el asiento, me convierte en una mejor persona. Pero si yo doy el asiento a, por ejemplo, la persona, a la adulta, que uno es típico, que es joven, ve a un adulto, o decir más adulto que uno, y es típico que a veces, hoy en día, se ve que sientan a los hijos, o a la guagua, o con quienes haya por ahí. Eso también es como contradictorio de ser buena persona y a la vez, pucha, pero se sentó a alguien más joven que uno, un niño. ¿Cómo le podemos explicar eso, profesor? Mire, eso lo podemos explicar, yo creo, a mí me pasaba cuando yo era niño que me hacían dar el asiento. Claro. Y entonces yo lo daba de mala gana. Y mi mamá me trataba de explicar, digamos, que
de alguna manera, esa acción bondadosa hacia el prójimo es una acción bondadosa respecto de mí mismo también. ¿Ah? Porque yo creo, es difícil de demostrar, pero yo lo creo, que en la medida en que somos buenas personas, que somos buenos con el prójimo, la vida en comunidad se vuelve mejor. Entonces, claro, a mí me educaron de una determinada manera y eso repercute en la manera como yo me relaciono con el prójimo enseguida. ¿Quiere opinar? ¿Quiere hacernos comentarios? ¿Quiere hacerle alguna pregunta al profe Zabaleta? Llámenos al WhatsApp más 569 33 17 34 62. Ese es el WhatsApp de la radio. Así es, WhatsApp directo de la radio, más 569 33 17 3462. También estamos en Instagram transmitiendo en vivo para que nos puedan ver en Programa La Pausa. Programa La Pausa. Ahí estamos saludando a toda la gente que está mirándonos en estos momentos. Ahí está el tío Héctor, está el profesor, está el alumno y quien les habla, Sebastián y Daniela en la cámara. Héctor, hoy día estamos hablando de vivir mejor, de una buena vida, que yo creo que es un concepto bastante amplio. Sí, es muy amplio. Hablábamos sobre comunidad, estábamos hablando de la vida comunitaria también. Pero hay otras cosas más que también tienen que ver con el vivir mejor, que es sentirse solo. ¿Usted se ha sentido solo alguna vez? Sí, varias veces. Pero solo sentirte solo en el sentido de no querer estar contigo. Que yo creo que el sentirse solo es decir, quiero estar solo para pensar. Cuando, por ejemplo, a veces uno tiene un problema, dice, no, necesito estar solo como para pensar, para encontrarse con uno mismo, yo creo, ¿o no? Uh-huh. Es verdad, el problema se produce cuando no queremos estar solos y estamos solos. Claro. Porque efectivamente, y cuando más que estamos solos, porque uno puede estar en una situación de soledad, cuando nos sentimos solos, que es un modo de relacionarse con el otro y un modo de relacionarse con uno mismo también. Entonces esa experiencia de la soledad, y sobre eso nos puede ilustrar muy bien nuestro amigo Cristóbal, es una experiencia bastante compleja. No todo estar solo es un sentirse solo. Y lo que tenemos que evitar es que las personas se sientan solos, respetando los espacios de soledad que todas las personas merecen. Exacto, pareciese como que hay como 4 posibilidades, ¿no es cierto, profe? Cuando hablamos de, por ejemplo, cuando estamos acompañados y no nos sentimos solos, cuando estamos con las personas que nos caen bien, con nuestros amigos, con nuestra familia, ¿no es cierto? Estamos en compañía de gente y no nos sentimos solos. Pero pareciese también que hay otras situaciones, como la que nombraba hace un poco, que es que cuando estamos solos y no nos sentimos solos, porque estamos con nosotros mismos, con nuestra propia compañía, queremos abordar nuestros propios problemas, entonces esa vendría siendo una segunda posibilidad. Y aquí entramos como a las conflictivas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la vida en comunidad, que es, por ejemplo, cuando estamos acompañados y nos sentimos solos, incluso cuando estamos con gente, cuando vamos a una fiesta donde no nos sentimos cómodos, o cuando no tenemos la confianza con ciertas personas para hablar de temas profundos, ¿no es cierto?, lo que sea. Y la más, digamos, complicada en ese sentido tiene que ver con estar solos y sentirnos solos, que es un problema por el que pasa, por ejemplo, muchos abuelos o mucha gente que en definitiva no se siente bien consigo misma y entra en una especie de problema con su propia vida. Y si uno no tiene una buena vida consigo mismo, pareciese que se hace más conflictivo tener una buena vida con los demás, ¿no es cierto? De hecho, hay muchas personas que yo creo que también a la vez se sienten solas y por eso acuden a los medios de comunicación, porque se sienten acompañadas, con las radios, con uno, y nos pasa mucho. A nosotros, muchos abuelitos nos llaman y dicen, mijito, estoy sola y ustedes son mi gran compañía. Y nosotros, el mensaje que siempre entregamos, no están solos, estamos nosotros. Y a veces un llamado o un WhatsApp, hoy en día la tecnología o redes sociales, o el hecho de saludar a la persona, acordarse, ahí yo creo que también lo hace sentirse no tan solos también. Claro, es que yo creo que tenemos que aprender a ver el valor del prójimo, porque cuando una persona, efectivamente, un adulto mayor, pero también una persona joven o una persona que pasa por un mal momento o lo que sea, queda sola, nos estamos perdiendo una oportunidad del prójimo, ¿no? Yo lo cuento con tristeza. Hace poco falleció un hermano
Y mi hermano vivió la pandemia, él vivía solo, no diría que sea un hombre solitario, pero sí, por ejemplo, la pandemia la pasó muy solo. Y en ese sentido, claro, los gestos que nosotros podemos hacer hacia las personas que están solas pueden hacer una tremenda diferencia, no solo respecto del otro, sino respecto de mí mismo también. ¿Qué oportunidad hubiera tenido o podríamos tener de relacionarnos con esas personas que a lo mejor después ya no van a estar? O, como pasa muchas veces, que van a estar, pero van a estar más lejos. Ustedes saben, los amigos muchas veces vienen y van. Y entonces hoy día tengo a mi amigo cerca y me olvido un poco de él y mañana a lo mejor va a estar lejos en el tiempo o en el espacio, o va a estar lejos en sus preocupaciones, en sus sentimientos. Entonces también tiene que ver con aprovechar un poco el ahora y aprovechar un poco al prójimo, ¿no? Sebastián nos habló de 4 puntos con respecto a la soledad, a cómo estar solo. Bueno, ya se entendió. Pero hay una soledad que es la soledad de las personas, en este caso los adultos mayores, que es lo que estábamos conversando, y que se dio mucho más patente con el tema de el encierro que tuvimos, de la pandemia que tuvimos durante casi 2 años. ¿Cómo lo hacemos para no estar solos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo sé que este no es un programa de autoayuda, pero ¿qué podemos hacer para no estar solos? Eso tiene que ver con la ayuda, el accionar comunitario que nosotros tenemos que tener con todas las personas. Sin duda, pues la vida en comunidad es una vida rica. Y cuando no hacemos vida en comunidad, entonces nuestra vida se empobrece. Yo me acuerdo, visitamos la Junta de Vecinos Aconcagua Sur al principio de este proyecto y ahí había un muy bonito mural en una cancha, ¿cierto? Sí. Que se podía apreciar con un dron desde arriba, era una cosa muy muy bonito. Ese es que lo hizo Seco Sánchez con artistas suecos. Ah, mire, eso no lo sabía. Y ahí se ve efectivamente el resultado, los efectos de la vida comunitaria activa. Esa cancha, por ejemplo, que podría haber sido un lugar peligroso, un lugar oscuro, un lugar al que nadie quisiera ir, se convierte en un lugar donde las personas quieren ir, hacen deporte, que no es ocupada por malhechores ni por maleantes, sino que se convierte en un espacio para la comunidad. Y respecto a la soledad, bueno, yo creo que también hay que abrirse al otro, que es una cuestión que a veces puede ser difícil. Mire, estoy solo y me pide que me abra al prójimo, pero sí, abrirse al prójimo, hacer vida en comunidad, abrir las puertas y salir a las calles, ocupar de alguna manera los espacios públicos. Eso puede, creo yo, mejorar la vida mucho, y este programa de radio también es prueba de ello, ¿no? Porque es una iniciativa que se ha levantado desde la comunidad. Pero no es tan fácil, profe, no es tan fácil salir a la calle porque tenemos el aparato tecnológico, el teléfono, que ya nos encierra. Estamos acompañados a través del teléfono, de la tecnología, pero no hacemos participación con la comunidad. No, el teléfono acerca y aleja. El teléfono es un extraño aparato. Yo creo que si alguien escribiera una historia, yo se lo digo a mis estudiantes, yo no sé cómo se lo tomarán ellos, una especie de filosofía del presente debería tener un capítulo sobre el celular, porque es un aparato que domina nuestra vida. La gente se sorprende, bueno, ¿usted por qué tiene un celular de $1.000.000? Bueno, porque es el aparato que más uso probablemente. Y entonces hay una relación que es entre beneficiosa y perversa al mismo tiempo. Claro, convertir al celular en el mejor amigo me parece una mala cosa, pero el celular es una herramienta de comunicación increíble hoy por hoy. Imagínese usted lo que es poder comunicarse con gente que está en otros lugares. Antes había que impensable siquiera financiar una llamada, a Argentina, por ejemplo. Hoy día podemos comunicarnos, podemos hacer actividades. Y uno tenía que ir a la compañía de teléfono para hacer esa llamada a larga distancia. Porque a lo mejor habían teléfono antiguamente en las casas, pero eran muy pocos. Pero para hacer una llamada internacional había que ir a la compañía de teléfono y hacer fila para poder llamar por teléfono internacionalmente. Claro. Hoy en día yo creo que lo que usted dice, profesor, es muy fácil, porque un teléfono, esté la persona donde esté en el mundo, vía WhatsApp o diferentes medios, se puede llamar y la puede incluso hasta ver ahora.
Sí, hay una frase no tan famosa, pero famosa entre filósofas y filósofos, que dice algo así como: lo peligroso es al mismo tiempo lo que nos salva. Lo peligroso también puede salvarnos. Yo creo que el teléfono tiene que ver un poco con eso. El teléfono es un aparato peligroso que uno debería tomar con distancia, pero también es un instrumento que nos permite acercarnos a los otros, acercarnos al prójimo y vivir una vida más conectada. Creo que no hay que perder de vista eso y no hay que satanizar los artefactos por sí mismos. Con respecto a estar solo, yo pensaba en una caminata solo por la playa, con un helado, disfrutando la arena, y estando solo, pensando en uno mismo, viendo el mar, etcétera. Pero ese es un tipo de soledad. El sentirse solo también debe ser... sentirse solo con un montón de gente, también yo creo que debe ser bastante complejo. Y ahí es donde se producen muchos suicidios, por ejemplo. Es que, claro, imagínese usted, cuando usted se siente solo en la multitud, es la imposibilidad de conectar con los demás. Y eso debe ser una experiencia muy, muy dura, ¿no? Pareciese que esa conexión con los demás, entonces, profe, es lo que nos permite a nosotros justamente no sentirnos solos. Pareciese que para poder sentirnos tranquilos con nosotros mismos, con nuestra compañía, hay muchas veces en que para que eso se dé necesitamos reconocernos en los demás, ¿no es cierto? Pareciese que yo, por ejemplo, estudié filosofía porque tuve muy buenos profesores de filosofía en la escuela y yo me reconocí en ellos. Entonces, al reconocerme en ellos, yo puedo autoconocerme a mí de mejor manera, puedo ser una persona como más, digamos, tener una identidad como más tranquila conmigo mismo, ¿no es cierto? No sé qué opinas acerca de eso, profe. Yo no sé, ¿a quién no le ha pasado que a veces anda problemado por lo de aquí o por lo de allá y encuentra a alguien que ha vivido un problema parecido? Por Dios que da alivio eso. A lo mejor no es una solución, pero es encontrarse y tener en el otro una especie de espejo en el cual yo me reconozco, me veo y decir, mira, la cosa se puede efectivamente manejar, no estoy solo en este mundo, estoy con otro. Creo que ese es el sentido que uno debería darle al trato con el otro y al reconocimiento en el otro, ¿no? El otro como una especie de espejo. Yo muchas veces he llegado a concluir, y esto no tiene por favor las pretensiones de una filosofía profunda, sino de una experiencia de la cotidianidad, he pensado o pienso que los seres humanos nos parecemos un montón unos a otros y que a veces nos centramos demasiado en las diferencias y no tanto en aquello que tenemos en común. Solo que esas cosas comunes, que es lo que nos permite articular una comunidad, porque eso es una comunidad, ¿no? Una reunión de personas que tienen cosas en común, a veces nos resulta más difícil de lo que en el discurso, en el mero hablar podría ser, ¿no? Pero ahí está el otro siempre como espejo y como un lugar en el cual, o a partir del cual crear una comunidad que tiene que ver sin duda alguna con la vida buena, porque todo esto que es de donde nosotros hemos partido tiene que ver con la vida buena. ¿Cómo vivo mejor? Con otros, esforzándome por hacer el bien, aunque suene de superhéroe, ¿no? Pero dar el asiento es hacer el bien, ayudar a otros es hacer el bien. Y acompañándonos recíprocamente los unos a los otros. Ahí estamos hablando sobre autoconocimiento, entonces, y también de reconocimiento. Uh-huh. Y dentro del reconocimiento está, por ejemplo, pongamos un ejemplo para que se pueda entender con respecto al tema del reconocer, el aprender a tocar un instrumento. Uh-huh. Exacto, pareciese que hay veces en las que justamente para uno autoconocerse y saber cuáles son las cosas que le gustan, por ejemplo, uno necesita de experiencias previas de ver a otras personas hacer cosas que uno parecería que uno dijese, oye, esto es como súper interesante, lo voy a intentar, y resulta que ves al profesor de música tocando una canción fenomenal en guitarra y tú dices, voy a probar a tocar a guitarra, te puede ir bien como te puede ir mal, pero puedes encontrar en definitiva una pasión que hace que tu vida sea mucho mejor, o sea, eso creo que es una experiencia común, ¿no es cierto? Eso pasa también, ¿sabes con qué? Con los adultos mayores, cuando algunos están inactivos
y otros están haciendo actividad, salen de paseo, van a los distintos lugares, algunos conocen de Arica a Punta Arenas gracias a los proyectos, otros se quedan en la casa y dicen, no, yo me quiero quedar acá a cuidar a los nietos, y los otros están pasándolo muy, muy, muy bien. También en comunidad. Eso, ¿cómo es eso de hay que ahí estar viejo? ¿Es sentirse viejo? ¿O hay que estar activo para poder tener esta vida buena? Bueno, ahí habría que hacer una distinción entre estar viejo y sentirse, entre estar viejo y sentirse viejo. Yo me hago bromas a mí mismo y la gente me hace bromas también por mi edad, pero en realidad lo grave no es estar viejo, que es un proceso biológico que a todos nos ocurre. Lo grave es sentirse viejo. Nosotros con Cristóbal, cuando preparábamos este programa, nos deteníamos en una expresión que se suele usar cuando decimos, en mis tiempos las cosas eran así y así. Claro. En mis tiempos no sé qué, en mis tiempos la gente no usaba tatuajes, en mis tiempos la gente no... Y estos no son mis tiempos también. ¿Por qué esa actitud de distancia respecto del presente? Eso es muy raro. Entonces el tema no es estar viejo, el tema es sentirse viejo, es sentirse de alguna manera fuera del mundo, haberse retirado del espectáculo de la vida. Y eso es muy complejo, porque también tiene mucho de vicioso, de círculo vicioso, ¿no? Pues la soledad a uno lo abraza y después uno se convierte en un personaje que se mantiene en una zona de confort y no quiere salir, y es muy patológico en ese sentido. Por eso yo creo que todas las iniciativas, en primer lugar, naturalmente, las iniciativas autogestionadas por las comunidades, por los territorios, pero también las iniciativas a nivel vecinal, comunal, y por qué no decirlo a nivel macro también, deben apuntar a mantener a la gente que ya ha envejecido en actividad. Y lo otro que me parece, que no lo ha dicho usted, pero me parece relevante de decir, es que hay que tratar de no infantilizar a los adultos mayores. A mí eso a veces me preocupa, como de hablarles fuerte, ¿no? De hablarles con diminutivo. Creo que eso no ayuda mucho a que los adultos mayores se integren a que también es su mundo o su tiempo, no es solo el tiempo pasado. Y eso de que todo tiempo pasado fue mejor, hasta por ahí nomás, porque el pasado está cerrado, el pasado no se va a transformar, el futuro es el que está abierto. Entonces uno debería decir, más que todo tiempo pasado fue mejor, en el futuro está la posibilidad de que ocurra algo. ¿Será que uno dice estas cosas en mis tiempos porque a lo mejor no se siente con la misma actitud de esos tiempos? ¿Será por eso o no? Porque la actitud hacia la vida cambia. Claro, a lo mejor no, es que estoy más viejo, antes yo corría, saltaba, jugaba todo el día, ahora no puedo. ¿Será por eso? Pero uno puede ir adaptando su actividad haciéndolo más lento. A las posibilidades de su cuerpo. Claro. ¿No? A las posibilidades de su cuerpo. Pero es verdad, que uno va cambiando de actividades a lo largo de la vida, pero en mi modesta experiencia tampoco es tanto lo que uno cambia a lo largo de la vida. Cuando estábamos, me acuerdo, saliendo del liceo, mis compañeros y compañeras me decían, no cambies nunca. Y en realidad bien poco he cambiado desde entonces. A lo mejor he aprendido un par de cosas, he tenido un par de experiencias, pero soy más o menos el mismo. Y entonces yo diría, en la vejez debería asistirnos la misma vitalidad que nos ha asistido en la juventud, pero quizás con un repertorio biológico, con un repertorio corporal más ralentizado. Pero por ejemplo, en la vejez hacer ejercicio es fundamental. El ejercicio hoy día sabemos no es una cuestión para los jóvenes, es una cuestión fundamental. Y entonces, claro, no se pueden correr maratones a los 70 años de la misma manera que a los 20, pero sí se puede hacer ejercicio toda la vida. Más 569-3317-3462. Y también al WhatsApp @programa La Pausa. Al Instagram. La Pausa. Al Instagram. Instagram y WhatsApp. Exacto. Ahí para que se conecten con nosotros, para que nos escriban sus inquietudes, sus preguntas, lo puede hacer. Y así nosotros las vamos revisando día a día. Ya las vamos a revisar el próximo martes, que vamos a estar también conversando acá. El tiempo vuela, Héctor. Vuela.
Vuela el tiempo, sobre todo con esta conversación tan buena sobre vivir mejor junto al profesor Juan Pablo Zabaleta. Profesor, ¿algún resumen de lo que conversamos en 2 minutos? ¿Algún resumen de lo que conversamos en 2 minutos? Esa es una exigencia difícil. Tal como ustedes a veces como profesores nos dicen, ya, respóndame rápido. Ahora nos toca a nosotros. Pero nunca en 2 minutos, nunca en 2 minutos. No, mire, yo creo que hacer un resumen. Debemos entender, creo, podemos concluir que debemos, esto va a sonar muy poético, yo sé, es muy raro, pero debemos tratar de actuar siempre persiguiendo lo que es bueno, y cuando decimos lo que es bueno, debemos decir aquello que es bueno para mí y que no daña a otro, pero en un sentido, pero en otro sentido también, aquello que me enriquece a mí y enriquece a los demás. Entonces, la persecución del bien como atributo de nuestra vida perfectamente conjuga con todos los temas que hemos estado tratando. Tiene que ver con la soledad, tiene que ver con el reconocimiento, tiene que ver con todas estas materias. Cristóbal, ¿tú querés agregar algo? Exacto, profe. O sea, sí, yo creo que es importante tener siempre en consideración esto del bien común, ¿no es cierto? Pareciese que hay actitudes o acciones que nosotros hacemos día a día y que no nos damos cuenta que aportan, son detalles para la vida en comunidad buena, como por ejemplo, no sé, cuando le avisamos a alguien que tiene una avispa en su sándwich, o por ejemplo le dejamos la puerta abierta a una persona para que pase, y todas esas cosas son detalles que en definitiva pasan desapercibidos, pero promueven una vida en comunidad buena, ¿no es cierto? Entonces tener presente que pensar en los otros y pensar en uno mismo es siempre un acto de convivir con las demás personas. Oye, una acción comunitaria es enviarle un saludo a Marcelo Mena, que es un auditor que nos pidió, me dijo, pucha, salúdenme porque yo soy un fiel auditor del programa La Pausa de acá de Radio Carnaval. Así que un saludo, Marcelo Mena, así que cumplimos. Muy bien, muy bien. Agradecer, profesor, también a nuestro alumno que estuvo hoy día invitado, Cristóbal. Gracias, el tío Héctor que está con nosotros, Danielita, y agradecer este contacto, este espacio de conversación que estamos realizando los jueves y también los días martes o martes y jueves, como lo quiera llamar. Recuerde que puede enviar su WhatsApp con preguntas y también con una opinión. Va a quedar ahí grabado y vamos a poder ir haciéndola y se las vamos a enviar también a los profesores para que ellos puedan responder de alguna manera. Exactamente. Un abrazo grande, pues cuídense. Nos escuchamos la próxima semana. Y muy buen tiempo. Así es. Un abrazo grande, que le vaya muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias. Junta de Vecinos Aconcagua Sur, Gobierno Regional de Valparaíso y la Universidad de Valparaíso presentaron La Pausa, un innovador espacio de conversación financiado por el 7% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 2022.